será el día que estemos en la presencia de Dios? Será un día, yo creo que como seres humanos no podremos ni cantar ni leer. La Biblia dice cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido al entendimiento humano. Son las que el Señor ha preparado para los que le aman. Ese gran yo soy del Antiguo Testamento. Yo recuerdo leyendo Éxodo, el Señor levanta a un hombre para darle libertad a la nación de Israel después de 400 años de esclavitud. Y no había un hombre. El Señor llama a Moisés, pero Moisés no se sentía capaz. Moisés no tenía capacidad, según él. Y comienza a darle una serie de excusas a Dios. Y una de ellas dice, bueno, ¿y a quién le voy a decir al pueblo quién me envía? Y el Señor le dice, solo diles que te envía el gran yo soy, el que soy. Ese mismo yo soy que vemos en el Antiguo Testamento es el Señor Jesucristo en el Nuevo, cuando Él dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Yo soy el agua de vida, yo soy el pan de vida, yo soy la luz, yo soy la resurrección y la vida. Yo soy Cristo Jesús, que vino a libertar al mundo de sus pecados. Alabemos al gran yo soy, su nombre es Jesús. Alabemos, todos juntos. Ante ti la tierra, demonios huyen ya, al mencionar tu nombre, Rey de majestad, no hay poder infernal que pueda resistir ante el poder y la presencia del gran yo soy, gran yo soy, gran yo soy. Vamos a inclinar nuestros rostros, vamos a orar, vamos a darle gracias al Señor en esta mañana. Señor y Padre, gracias. Gracias por ser nuestro Dios. Gracias por estar aquí, Señor. Gracias por llenarlo todo. Gracias por tu gloria y tu majestad. Gracias, Padre, porque tú eres espíritu y eres verdad. Gracias, gracias, Padre. Gracias porque nos prometiste al reunirnos 2 o 3 en tu nombre, estar aquí con nosotros. Gracias, Padre, gracias, porque pones esa fe en nosotros para creer tus promesas. Gracias, bendito Dios. Gracias por tu pueblo. Bendícelo, Padre, te lo suplico. Señor, permítenos abrir tu palabra, estudiarla, ponerla por práctica en nuestras vidas, Padre. Ayúdanos, Señor, que tu Santo Espíritu nos guíe, nos enseñe, nos recuerde y nos ayude a trazar correctamente tu palabra, Señor. Gracias por cada uno de mis hermanos. Gracias por las alabanzas que nos permites elevar a tu nombre, Señor, porque tú eres el único que merece honra, gloria y alabanza. Gracias, Padre amado, te damos en el nombre y los méritos de Jesús. Amén, Señor. Amén. Tomen asiento, hermanos. Mi hermano de la alabanza, gracias, gracias, de verdad que sí. Les compartí a algunos de ustedes, no sé cuántos estuvieron aquí, aquel día que estaba hablándoles del sueño que yo tengo.
Y es un sueño que espero verlo en vida aquí, no desde allá arriba en el cielo, si es que podemos mirar estando allá. Ver esta iglesia crecer, ver esta iglesia tumbar esa pared para hacer un solo salón, o tal vez construir en el terreno que tenemos allá atrás, que es mucho más grande que aquí. Pero eso es un sueño. Y he encontrado en la palabra del Señor que la única manera de poder cumplir ese sueño es precisamente con el gran yo soy. Porque Él es todopoderoso, dice la palabra del Señor. Y la mejor manera es estar unidos. Y aunque vivimos en Estados Unidos, créame, no estamos unidos. Pero la iglesia necesita estar unidos. En el libro de Eclesiastés, no lo busque, yo se lo voy a decir. En el capítulo 4, versículo 12, ahí hay un principio que dice que cordón de 3 dobleces no se rompe pronto. Cordón de 3 dobleces no se rompe pronto. Miren qué interesante. No quiere decir que no se rompe nunca. Lo que está diciendo es que no se rompe rápidamente, no se rompe con facilidad. Un cordón doblado 3 veces. Pero si lo doblamos 6 veces, 8 veces, 9 veces, 80 veces, 100 veces, 1000 veces, entonces va a ser un cordón irrompible. Lo que nos quiere decir Eclesiastés es acerca de la unidad. Juntos con el Señor seremos irrompibles, seremos invencibles. En el libro de Hechos, en el capítulo 2, el versículo 47, el Señor nos habla de todo lo que ocurre el día de Pentecostés. Y en el capítulo 2, versículo 47, al final de este capítulo, la palabra del Señor dice que Dios añadía a todos los que iban a ser parte de la iglesia. Pero antes de mirar este último versículo, vemos que los apóstoles estaban juntos, estaban unánimes, estaban unidos. Y en respuesta a esa unión, a esa unidad, a esa unanimidad, el Señor respondía con añadir personas a la iglesia. ¿Por qué? Porque es un cuerpo vitalizado, es un cuerpo junto, un cuerpo unido. Es triste cuando alguien cruza esa puerta y escucha hermanos o mira hermanos o hermanas desunidos, peleando, discutiendo por cualquier cosa. Estamos hablando de estar unidos. La iglesia de Corinto atravesaba momentos difíciles. ¿Cuántos de ustedes, padres de adolescentes, no hemos entrado al dormitorio de uno de nuestros hijos y hemos visto un dormitorio todo en desastre? ¿Cuántos han tenido esa experiencia, verdad? Entramos y le decimos al jovencito allá o a la señorita: ¡hey, recoja su cuarto! Decimos así, ¿verdad? Está todo desordenado. Y la mamá llega allá y dice: ¡ay, qué está pasando aquí! ¡Qué desorden! ¿Por dónde comienzo? Comienza a decir, ¿verdad? ¡Qué desastre! Hombre, qué relajo hay aquí en este cuarto. ¿Por dónde empezar? ¿Ha tenido esa mala experiencia? Muchos de nosotros, ¿verdad? Sí. Pues la iglesia de Corinto le ocurría lo mismo. Cuando Pablo llega a la iglesia de Corinto, encuentra una iglesia en completo desorden. Encuentra una iglesia dividida, todas las cosas fuera de su lugar. Y yo me imagino que el apóstol Pablo dice: bueno, ¿y ahora qué hago? ¿Dónde empiezo? ¿Qué digo? ¿Cómo soluciono este problema? Y qué interesante que a pesar de los 7 problemas que tiene esta iglesia, los cuales vamos a ir estudiando poco a poco, Pablo comienza a enseñar la razón por la cual la iglesia era una iglesia desordenada. Era una iglesia que no se ponía de acuerdo ante los 7 problemas que vamos a mirar más adelante. La falta de unidad. Y es cierto. ¿Cómo podemos caminar 2, dice la Biblia, si no nos ponemos de acuerdo? ¿Cómo podemos estar juntos si estamos peleando? ¿Cómo podemos solucionar problemas teológicos, enseñanzas doctrinales, si estamos peleando y no estamos unidos? Tenemos que unirnos. Unirnos es la base para poder solucionar las demás causas de los problemas más adelante. Si no nos unimos, siempre vamos a tener problemas. Esta iglesia de Corinto tenía muchos problemas y es interesante que al revisar, ¿cuántos han leído el libro de Corintios?
Es interesante. ¿Sabe por qué? Porque hoy día uno de los mayores problemas que tenemos es igual a lo que está pasando en Corinto. La falta de relaciones interpersonales, problemas con otras personas, problemas en el hogar, problemas en la familia, problemas entre padres e hijos, problemas entre esposos. Hay una diversidad, una gama de problemas, y la iglesia de Corinto los tenía hoy en este tiempo de la misma manera. Había muchos problemas, inclusive algunos estaban discrepando sobre la resurrección de Cristo, pero en medio de todos estos problemas, Pablo comienza a solucionar primero las relaciones interpersonales. Algunos pensarían, pero ¿qué tiene que ver todo esto? Pero hasta este momento hemos venido, venga conmigo, a 1 Corintios capítulo 1. Por algunas semanas nos hemos quedado estacionados en este capítulo y vamos a ir versículo por versículo. Estamos en el capítulo 1 y en algún momento vamos a llegar hasta el versículo 31. Ahora estamos hablando del capítulo 1 y hemos aprendido, según lo que nos ha enseñado Pablo, que hay una relación fundamental para todas las demás, y esa es la relación con Dios. Si nosotros nos queremos llevar bien unos con otros, cada uno de nosotros tiene que aprender a tener una buena relación con Dios. Si usted no aprende a tener una buena relación con Dios, no va a tener una buena relación con su prójimo, no va a tener una buena relación con su hijo, con el esposo, con los hermanos, con la familia, con los vecinos, en el trabajo. Usted no va a tener buena relación si no soluciona la relación fundamental que cada uno de nosotros como creyentes tenemos que tener, la relación con Dios. Amén. Tenemos que tener una relación con Dios. Ya hemos hablado el domingo pasado acerca del poder de la cruz de Cristo. Esto es algo importante y lo vamos a ir desarrollando, hablando de la cruz no solo como un concepto teológico. La cruz se tiene que convertir no en un concepto. La cruz se tiene que convertir no en una definición teológica, no. Se tiene que convertir en algo real en nuestra vida, en un acontecimiento real. Y Pablo nos está enseñando que la cruz de Cristo es algo mucho más que un concepto, una idea, un evento histórico. Es mucho más que eso, porque dice que la cruz de Cristo es el poder de Dios. Y estamos hablando nada menos que del poder de Dios. Y el poder de Dios no para cualquier persona, el poder de Dios para nosotros, los creyentes. Así que la cruz de Cristo es algo importante para nosotros porque tiene el poder para sanar precisamente y mantener nuestras relaciones interpersonales. En este pasaje que estamos viendo, estamos hablando de ese poder. Pablo nos está hablando de la cruz de Cristo. Y es interesante que también nosotros hemos visto en la Biblia que hay 3 cruces. Y por eso tenemos que aprender qué quiere decir el Señor cuando dice que la predicación del Evangelio es el poder de Dios para solucionar cada uno de nuestros problemas. Porque la primera cruz que vemos en la Biblia es la cruz donde Cristo tuvo que morir y derramar su preciosa sangre para limpiarnos de todos nuestros pecados y solucionar ese problema que tenemos, el problema de nuestra naturaleza. Somos pecadores. ¿Cuántos dicen amén? Y no lo escucho muy fuerte. Tal vez usted no está muy convencido. Somos pecadores. Pase lo que pase, somos pecadores. Pablo mismo, cuando él da su testimonio, él mismo dice: queriendo hacer lo bueno, no lo hago. Veo una ley en mi miembro que me lleva cautivo a la ley del pecado. Y al final expresa y dice: miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? ¿Saben por qué? Porque entramos a este mundo con una naturaleza pecaminosa. Somos pecadores. No somos pecadores porque pecamos, no. Pecamos porque somos pecadores, porque tenemos una naturaleza pecaminosa. Y entonces esa cruz se necesitaba para que Cristo muriera y derramara su sangre, porque la sangre soluciona esa parte de nuestra naturaleza pecaminosa y nos perdona nuestros pecados. Pero tenemos la naturaleza. Cuando vemos al ser humano renacido como nosotros, creyentes, Cristo nos salvó, pero no nos sacó de este cuerpo. Este cuerpo todavía sigue sujeto al pecado.
Este cuerpo todavía sigue siendo tentado, sigue siendo llevado cautivo a las garras del pecado. Entonces ahí hay un problema. Discutimos, peleamos, y entonces por eso tenemos que ver la cruz, para crucificar esa naturaleza que cada uno de nosotros tenemos. Por eso la segunda cruz que vemos es la cruz donde muero yo. En el libro de Lucas capítulo 9, versículo 23, Cristo dijo: si quieres venir en pos de mí, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Todos los días tenemos que cargar esa cruz. ¿Por qué? Porque no es un acontecimiento histórico o un concepto teológico, no, es una realidad. La cruz tiene que ser algo real en nuestra vida para que pueda ser el poder de Dios actuando en mi propia vida. Y entonces eso es lo que estamos viendo, esa cruz. Por eso Pablo escribe en Gálatas 2:20: con Cristo estoy juntamente crucificado. Ya no vivo yo, mas Cristo vive a través de mí. Es decir, que Pablo nos está hablando de que tenemos, cuando la cruz de Cristo viene a ser el poder de Dios, cuando aprendemos a crucificarnos en esa cruz, cuando aprendemos a morir cada día en esa cruz, morir cada día. En 1 de Corintios, mire, busque conmigo, 1 de Corintios capítulo 15, versículo 31, lo que dice el apóstol Pablo. Pablo entendió, después de expresar lo que él sentía y cómo esa naturaleza con la cual hemos nacido lo lleva cautivo a la ley del pecado, Pablo expresa y entiende que cada día, para que no sea cautivado por el pecado, tiene que morir, porque un muerto ya no tiene vida, ya no se puede ser tentado, ya está muerto, ¿verdad que sí? Muriendo cada día, dice el apóstol Pablo. 1 de Corintios 15, 31. Os aseguro, hermanos, note algo bien interesante, os aseguro, una realidad en la vida de Pablo, porque Pablo entendió lo que es ser la cruz de Cristo y cómo usarla. Os aseguro, hermanos, por la gloria que de vosotros tengo en nuestro Señor Jesucristo, que cada día muero. El Señor Jesucristo, en el libro de Lucas capítulo 9, versículo 23, dice: si quieres venir en pos de mí, toma tu cruz, niégate a ti mismo cada día y sígueme. Pablo está diciendo: os aseguro, hermanos, que cada día muero. Muchas veces aprendemos a morir los domingos nada más, ¿verdad? Los domingos, ¿verdad, Verónica? Nos convertimos en santos, intachables, ¿no? Pero aquí la palabra del Señor dice que debes morir, ¿cuántas veces? Cada día, cada momento, las 24 horas del día. Mire Juan capítulo 3, versículo 30. Juan el Bautista. Mire cómo empieza este versículo. Juan capítulo 3, versículo 30. Dice: es necesario que Él crezca, pero que yo mengue. Es decir, que Él resalte, pero que yo muera, mengue, empequeñezca. Hay que morir cada día. ¿Y cómo muero cada día? Cuando hablamos de morir cada día, esto es algo muy interesante porque toca la fibra, el centro de la vieja naturaleza, la cual tenemos, que es el orgullo. Lo primero que tenemos que aprender es crucificar nuestro orgullo. Y es difícil para nosotros los seres humanos crucificar ese orgullo. Pero la manera de poder morir cada día es convertirnos y trabajar poco a poco en ser personas humildes. Ser personas humildes. Una persona humilde es una persona que se considera a sí misma muerta. Hace 2 domingos, creo yo, hablábamos de Abraham con Lot. ¿Se acuerdan? Tuvieron discrepancias. Comenzaron a pelearse por las tierras, no había espacio. Y entonces los siervos de Lot se peleaban con los siervos de Abraham. Y entonces llega a oídos de Lot y Abraham este problema. Y Abraham viene y busca a Lot y le dice: ¿por qué peleamos si somos hermanos, somos familia? No debemos pelear. Aprendimos que el Señor había tenido un encuentro con Abraham en el capítulo 12 de Génesis y le había prometido que toda la tierra iba a ser de él y de su descendencia. ¿De quién iba a ser la tierra? De Abraham y su descendencia. ¿De quién era la tierra? De Abraham y su descendencia. ¿Quién era dueño de la tierra? Abraham y su descendencia. Cuando llega a tener el problema con Lot, ¿qué hubiera dicho Abraham? Un momentito, esto es mío. Estás en mi propiedad.
Dios me lo dio a mí, así que vámonos a Hueca, como dicen en México, ¿verdad? Vámonos, píntate de 1000 colorecitos. Vámonos de aquí. Eso es lo que hubiera hecho. ¿Por qué? Porque él tenía su derecho. ¿De quién era la tierra? De Abraham. Él tenía derecho. ¿Quién tenía derecho? Abraham. Abraham podía haber puesto en práctica y haber colocado su derecho por delante. Pero ¿qué es lo que hace Abraham? Le dice, ok, escoge tú primero. Esa es humildad. Que teniendo el derecho, a veces en alguna actitud, pero yo tengo la razón. Pero a veces teniendo la razón tenemos que decir, ok, está bien, estoy de acuerdo. Ser una persona humilde. Miren lo que dice Filipenses capítulo 2, venga conmigo. Lo que el apóstol Pablo nos recomienda. Queremos saber usar la cruz de Cristo, pues aprendamos a morir. ¿Y cómo morimos? Siendo humildes. En el libro de Filipenses capítulo 2, versículo 5, es el mejor ejemplo de humildad que tenemos en la Biblia. Es el mejor ejemplo, el más grande de los ejemplos. Miren cómo empieza este pasaje. Haya pues en vosotros. Haya pues en vosotros. Es como decir, haya también en ustedes. O sea, lo que está diciendo Pablo es que nosotros tenemos que ser igual que Cristo. ¿Cristo fue crucificado? ¿Sí o no? ¿Qué tengo que hacer yo? Crucificarme también. Por eso Gálatas 2:20 dice, con Cristo estoy juntamente crucificado. Y Pablo dice en Filipenses 2:5, haya pues en vosotros, es decir, yo tengo que ser como Cristo. Este mismo sentir, algunas versiones usan la palabra mismo sentir, que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse. Él pudo haber dicho, hey, un momentito, yo soy Dios. ¿Quién es el dueño del universo? Dios. Y me vas a venir a crucificar a mí. Me vas a venir a bofetear a mí. Yo soy Dios. Al igual que Abraham, él hubiera puesto por delante su derecho y su autoridad, ¿verdad? Pero ¿qué hace el Señor? No, siendo en forma de Dios, no estimó al ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Mira el ejemplo de Cristo. Aprendamos a morir. A veces discutimos por cosas que son irrelevantes, hermanos. Y en cada una de esas discusiones, ¿sabe quién sale ganando? El diablo, y nosotros salimos perdiendo. Pero el Señor dice, hay en ustedes ese mismo sentir. Muchas veces queremos tener la última palabra y decimos, yo soy el que tengo la última palabra. A veces en una discusión, por tantos años trabajando con parejas, a veces trabajamos con la discusión de los matrimonios, y cuando están en la oficina comienzan a discutir uno al otro. Yo no sé si soy el consejero o el árbitro, pero ahí estoy esperando que alguno de ellos se calle, ¿verdad? Pero cada uno de ellos quiere tener la última palabra. Es que yo soy el que tiene la razón. Yo tengo que tener la última palabra. No es así. El Señor nos enseña que cada día tenemos que morir. Estando en la condición de hombre, Cristo se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Él tenía todos los derechos. Él tenía toda la autoridad, pero se humilló. Cada uno de nosotros tenemos que aprender a morir cada día, crucificar nuestro yo, como dice Gálatas 2:20. El cristiano tiene que entender estas tres cruces. La primera, donde muere Jesús para derramar su sangre y expiar nuestros pecados. La segunda, donde muero yo cada día para morir y no estar siendo una persona orgullosa. Y la tercera, donde crucifico al mundo. El mundo ya no tiene influencia sobre mí, está muerto. Es lo que Pablo nos está enseñando en este pasaje. Vamos a mirar 1 Corintios capítulo 1, versículo 17. Vamos ahí, por favor. 1 Corintios 1, 17. Pues no me envió Cristo a bautizar, sino a predicar el Evangelio. Ahora, tenemos que recordar algo. No es que el bautizo no sea importante. Sí es importante. Pero lo que Pablo aquí nos está enseñando, según el contexto, es hablando de la prioridad. Primero tengo que predicar la cruz de Cristo.
El bautizo es importante, pero no tiene la prioridad como la salvación. De nada sirve si yo bautizo a una persona que primero no ha pasado por la cruz de Cristo con la salvación. Porque lo único que va a ocurrir con esa persona es que entra seca y sale mojada del agua. Porque el bautismo no salva. El bautismo no es algo mágico. Okay. Entonces el apóstol Pablo dice, pues no me envió Cristo a bautizar, sino a predicar el Evangelio, no con sabiduría de palabras. Ajá. El Evangelio no es cuestión de sabiduría humana. El Evangelio es poder de Dios, porque es palabra de Dios, no es palabra de un ser humano. Lo que yo le estoy diciendo lo estoy sacando de la Biblia, la palabra de Dios, no es algo que se me está ocurriendo. Porque la palabra de la cruz, la palabra del Señor, es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es a nosotros, es poder de Dios. Escuche con atención y fíjese en el versículo 18. Estamos hablando de que para usar la cruz de Cristo tenemos que morir en nuestro orgullo, convertirnos en personas humildes. Y mira lo que dice el versículo 18. Porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden. ¿Qué tiene que ver esto con el orgullo? Vamos a mirar más adelante. Pablo dice, es el poder de Dios, la cruz de Cristo. Específicamente lo que está diciendo, la predicación de la cruz de Cristo es poder de Dios. Pero algunos dicen, eso es una locura, eso no puede ser. Pero para nosotros, ¿qué dice la Biblia? Es poder de Dios. Para otras personas es locura. ¿Por qué? Vamos a mirar más adelante. Porque específicamente en este contexto, la predicación de la cruz es poder para sanar precisamente nuestras relaciones interpersonales. Tiene poder, porque si yo uso la cruz, nos vamos a poder relacionar. Yo tengo algún problema con Daniel, y Daniel tiene un problema conmigo. ¿Qué es lo primero que se enfrenta? Nuestros orgullos. Yo soy el pastor Daniel. Pero yo soy el músico, pastor. Cada uno de nosotros tenemos nuestro orgullo, ¿verdad? Pero si aprendemos a usar la cruz de Cristo, yo voy a buscar en ese cuadro de discusión la voluntad de Dios. Y la voluntad de Dios es que nos amemos unos a otros. Y entonces me crucifico, aunque tengo mi derecho porque yo soy el pastor, pero vengo a Daniel en una actitud de humildad para poder establecer una relación interpersonal uno con otro. La cruz de Cristo. Y nota que Pablo dice que la cruz de Cristo, no la sabiduría de palabras. Cuidado, la cruz de Cristo es el poder que nos da la victoria. En otras palabras, Pablo está diciendo, depender de la sabiduría de las palabras humanas hace vana la cruz de Cristo. Tú decides usar el conocimiento, el intelecto de la ciencia o de los seres humanos, o la cruz de Cristo. Esa cruz que para muchos es locura. Dice, no, pero si yo tengo problemas voy a buscar un buen consejero. Si yo tengo problemas voy a buscar un buen psicólogo, un buen psiquiatra. El Señor dice que la palabrería humana echa por tierra el poder de la cruz de Cristo. Yo prefiero usar la cruz de Cristo. Amén. Yo voy a usar la cruz de Cristo. Depender de la sabiduría de las palabras humanas hace vana la cruz de Cristo. Ya hemos hablado de todo esto. Hemos hablado de la sangre de Cristo, hemos hablado de la cruz de Cristo y ya sabemos por qué tenemos ese problema, el problema de nuestra naturaleza. Por eso necesitamos morir cada día. Por eso es importante recordar este contexto en el cual Pablo está hablando a los corintios acerca de las relaciones interpersonales. Y esto es muy importante. El contexto histórico nos está hablando aquí de las relaciones interpersonales y la necesidad que tenemos de morir. Pero vamos a tomar esto que dice en el versículo 18, dice aquí la palabra del Señor, porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden. Es locura. Qué interesante. Los corintios eran personas enamoradas de la filosofía. Era gente muy estudiosa. Era gente muy filosófica. Ellos amaban debatir constantemente acerca de conceptos filosóficos y de nuevas enseñanzas. Era la cuna del intelecto. Les gustaba. Y mientras se hablaban de todas estas cosas, se iban envaneciendo en sus conocimientos. Muchas veces nosotros nos queremos envanecer en lo que somos. Fuimos a la universidad,
fuimos ¿cómo se llama? Al seminario y tenemos títulos, ¿verdad? Podríamos empapelar toda la oficina con títulos de aquí, títulos de allá, lo que yo fui, y muchas veces nos envanecemos en nuestro conocimiento. La Biblia dice en el versículo 18, la palabra de la cruz es locura. ¿Por qué? Porque va contra todo el orgullo humano, va contra todo el orgullo de las personas intelectuales, de los doctores, de aquellas personas muy académicas. ¿Por qué? Porque mejor es la cruz de Cristo que la locura de las palabras humanas. Y mientras se habían envanecido por su conocimiento filosóficos, su vida personales y sus relaciones interpersonales eran un desastre. De nada sirve tener tanta sabiduría cuando no nos podemos relacionar unos con otros. ¿Dónde vamos a acudir cuando tenemos problemas? ¿Dónde va a acudir usted? ¿Al psicólogo? ¿Al psiquiatra? ¿Al consejo de algún hermano? A veces es bueno, la Biblia lo reconoce. Pero básicamente vamos a recurrir a la cruz de Cristo. ¿Por qué? Porque en la cruz de Cristo, la Biblia dice, hay poder de Dios. En la cruz de Cristo nosotros podemos encontrar el poder de Dios. Déjeme decirle una estadística. Aquí en Estados Unidos hay aproximadamente 9,000 títulos de libros que están relacionados precisamente con este problema de matrimonio, problema de relaciones interpersonales, etc. Aproximadamente 9,000 títulos de libros. ¿Qué me dice eso? Que la sabiduría humana, la sabiduría de la palabra de los hombres abunda. Y mucha gente compra estos libros y tiene mucho interés en estos libros. Es interesante. Pero nosotros como creyentes no tenemos que buscar esa sabiduría de los seres humanos. Tenemos que buscar el poder de Dios. Las palabras abundan por todos lados y la gente compra esos libros. ¿Por qué? Porque eso me hace ver que hay necesidad de restablecer las relaciones personales. 9,000 títulos. Hay un ejemplo que yo quiero mostrarles. En estos últimos años, tal vez usted conoce a un personaje que se llama John Gray. Él es autor de un libro, ¿cómo le llaman cuando es muy popular? ¿Un bestseller? ¿Cómo dice? Bestseller, gracias. Es mi traductora. Este libro de este autor, John Gray, es un libro que se llama Los hombres son de Marte y las mujeres son de Venus. Y este hombre es un gran conferencista a nivel mundial, muy reconocido, y tiene muchos libros y que mucha gente compra esos libros. ¿Cómo se llama? John Gray. Pero a su vez hay una persona, una dama, una psicóloga que se llama Bárbara de Angelis. Bárbara de Angelis tiene mucha fama. Ella gana mucho, pero mucho dinero hablando de cómo tener éxito en las relaciones interpersonales. Tiene libros cuyos títulos dicen cómo tener éxito en su matrimonio y en sus relaciones amorosas. Pero nadie sabe que en el pasado estos dos personajes eran esposos. Y hoy están ganando mucho dinero escribiendo libros acerca de cómo relacionarse en el matrimonio cuando ellos mismos perdieron su matrimonio. Y es chistoso porque muchos de nosotros, como tontitos, en vez de buscar la Biblia, en vez de buscar la cruz de Cristo, buscamos la sabiduría humana. Y aunque en la sabiduría humana pueden haber muchas cosas buenas, no lo negamos, mejor es la cruz de Cristo, mejor es la palabra del Señor. Y los dos tienen muchas cosas buenas, claro que sí, pero es sabiduría humana que falla. En el pasado los dos fueron esposos. Hoy día, después de haber roto su matrimonio, están escribiendo libros para solucionar los problemas que ellos mismos no pudieron solucionar. Esa es la sabiduría humana. Por eso la palabra del Señor dice, es locura a los que se pierden. ¿Por qué es locura? Porque muchas veces nosotros queremos poner nuestra capacidad primero. Queremos poner nuestros estudios. Escuchar de la predicación es como una locura, una tontería hablar de la palabra del Señor. Pablo también aquí en el versículo 18 dice,
Porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden. Locura. Cuando piensan en la cruz de Cristo, eso es todo lo que necesitamos. Algo tan sencillo. El hombre mira el mensaje del Señor como algo muy común, muy sencillo. Cristo vino al mundo, murió en una cruz, se dejó matar en una cruz. Y eso es todo. Él derramó su sangre para que cada uno de nosotros fuéramos salvos. Pero el hombre quiere ponerle algo más a todo esa verdad de la palabra de Dios. El conocimiento humano. Y entonces las personas que se pierden dicen, eso es de locos. Y no lo creen sencillamente. ¿Por qué? Porque quieren poner su intelecto. Dios nos enseña en su palabra que el mensaje, la predicación de la cruz es poder de Dios para todos los que se salvan. Para el incrédulo, para aquel que no cree, es una locura. Y entonces el hombre que no cree busca el intelecto de las personas humanas. Usted y yo como creyentes tenemos que buscar la palabra de Dios. Cada uno de nosotros tenemos que aprender a morir en nuestro orgullo y volvernos personas humildes. Vamos a inclinar nuestros rostros, vamos a orar, vamos a rogarle al Señor que nos haga personas que mueren cada día en aquella cruz que tiene poder para los que se salvan, dice la palabra de Dios. Inclinemos nuestros rostros, por favor, y oremos. Señor y Padre, queremos darte gracias esta mañana, Señor. Gracias por tu palabra. Gracias, bendito Dios, por sostenernos. Gracias, Padre, te damos. Ayúdanos a morir cada día. Ayúdanos a entender, Padre Celestial, que la cruz de Cristo tiene poder para sanar nuestras relaciones interpersonales, para sanar, Señor, cada uno de nuestros problemas, para que juntos, Señor amado, caminemos en este mundo y prediquemos tu palabra, Padre, y crezcamos, no solamente en lo personal, en lo espiritual, sino crezcamos en número, ganando almas para tu reino. Te lo rogamos, Señor amado, bendice tu iglesia, lo que resta del servicio lo ponemos en tus manos, en el nombre de Jesús, nuestro amado Salvador. Amén, Señor. Dios les bendiga.